Muy buenos días, mi nombre es Anthony Fontalvo y junto con mis compañeros Jaime Santiago y Jesús David Pérez vamos a aplicar el proyecto denominado secuenciador de luces para el módulo de circuitos y proyectos electrónicos. Ok, vemos que aquí tenemos el circuito ya armado, no se le ha colocado todavía la batería de 9 voltios para primero explicar por qué cada cosa está conectada de esta manera. Podemos observar acá que en el polo positivo, que es la línea roja que vemos acá arriba, y el polo negativo, que es la línea azul, están conectados con unos puentes. Eso es debido a que la protoboard no tiene una continuidad en el flujo, así que fue necesario hacer unos puentes en cada polo. Bueno, cuando el voltaje ingresa por el polo positivo, pasa por una resistencia de 6.8 kiloohmios. Este va a permitir que se disminuya el paso de la corriente y limite el valor de la tensión hacia la primera parte del circuito, que viene siendo este puente que conecta desde la resistencia hacia el pin número 2 del potenciómetro. Este pin es la entrada de voltaje hacia el potenciómetro y va a permitir que este funcione. El pin número 3, que es el que está aquí, es la salida de voltaje del potenciómetro hacia el resto del circuito. Podemos observar que en dicha salida está conectado a un condensador electrolítico, que es el que va a ayudar a regular el flujo de tensión que sale del potenciómetro. Y a su vez en la salida está conectada por un puente hacia el pin número 2 y otra hacia el pin número 6. Esto es debido a que en el pin número 2 es el encargado de establecer el inicio del tiempo de circuito integrado 555 o temporizador. En pocas palabras, este pin es el pin de disparo. Y en el pin número 6 es el comparador interno del flujo de voltaje y permite que éste llegue a un bajo nivel y evitar que el circuito se dañe por una sobrecarga. También observamos que del pin número 8 se conecta directamente al flujo de alimentación principal, debido a que el pin número 8 es la entrada de voltaje hacia este y este funciona. Y el pin número 1 siempre se conecta al polo tierra. Del pin número 3, que es el encargado de la salida de voltaje, este va a permitir que el voltaje siga el circuito, baje directamente a la resistencia de 220 ohmios que protege el diodo LED que vemos aquí. Tenemos el ánodo conectado al polo negativo y el cátodo a la parte positiva. Tenemos el pin número 4, que es el pin de reinicio del temporizador, que este se conecta directamente a la fuente principal. Del pin número 3 hay otro puente. Como esta salida, el voltaje va a pasar a este puente y se conecta directamente con el pin número 14 del circuito integrado 4017. Este pin número 14 es el encargado de los pulsos digitales cuando reciba el voltaje. Es decir, esto va a permitir que cuando ingrese voltaje cambie la posición de los LED en la secuencia. Es decir, se va a iluminar primero este, después este y el siguiente y luego se reinicia el circuito. El pin número 16 del secuenciador es la entrada de voltaje. Se conecta directamente al flujo de alimentación principal. Y el pin número 13 es el que tenemos aquí. Como pueden observar, se conecta al polo a tierra a través de este puente que vemos acá. El pin número 15
se encuentra conectado al pin número 9. Esto se debe a que el pin número 15 es el pin de reseteo. Esto se usa cuando se limita la salida de voltaje en el circuito a menos de 10 salidas. Ya que nada más estamos usando 8 diodos LED. Así que se hace esta conexión acá. También observamos que el pin número 3 podemos observar acá que del pin número 1 al pin número 7 y del pin número 9 al pin número 11 son salidas de voltaje y son los que vamos a utilizar para la salida de voltaje hacia la resistencia y los diodos LED. Observamos que el pin número 8 está conectado con el pin número 13. Estos se conectan a polo a tierra, ya que a su vez se conecta directamente por este puente que vemos aquí. Como mencioné anteriormente, del pin número 1 al 7 y del 9 al 11 son salidas de voltaje, es decir, esos son los que se van a utilizar para conectar los LED. Estas salidas de voltaje va a pasar primero por las resistencias de 220 ohmios con el fin de evitar que el voltaje dañe los diodos LED que vemos a continuación. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town.